La década que voy a tratar en este video comprende desde el 89 hasta el 99, los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem. Debemos tener presente que los dos gobiernos de Menem trajeron bastantes transformaciones, tanto políticas como económicas como sociales. Y para poder comprenderlas, necesitamos tener conocimiento del contexto político y económico anterior, saber cuál era el diagnóstico del gobierno, cuáles eran los planes y cuáles son los resultados que se obtuvo. Todo comenzó allá por el 1989, cuando los dos partidos mayoritarios se, se acercan a las elecciones. Por un lado está el radicalismo, que viene del fracaso del plan llamado Primavera. También habían renunciado a sus ministros de Economía, Urril, y Pugliese no encuentra el rumbo. Tratando de diferenciarse de esos vaivenes económicos, S- Angelos, el candidato radical, pone en su base de campaña que va a aplicar para resolver el problema de la hiperinflación políticas liberales y de un alto ajuste. Por el otro lado tenemos a Carlos Saúl Menem, por el lado del justicialismo, en que sorpresivamente le había ganado las internas a Cafiero, que era Menem, proponía un modelo desarrollista con salariazo para recuperar el poder adquisitivo y revolución productiva para el crecimiento y transformación productiva de la Argentina. Allá por el 14 de mayo, en la madrugada del 14 de mayo, se dan a conocer los resultados y Carlos Menem resulta electo presidente de la nación. Mientras tanto, la situación económica en Argentina no era la mejor, en donde el austral cada vez iba valiendo menos, se iba devaluando cada día, en donde el índice de pobreza pasó del 25 al 47,3%, y en donde la inflación pasó a una hiperinflación. En este contexto, la entrega del mando se adelantó 5 meses, y es la primera vez desde 1930 que un presidente constitucional le entrega a otro de un partido diferente. Tenemos que tener presente que si la vocación popular en el 83 había sido de naturaleza sobre todo institucional, la que recibió Menem era sobre todo de naturaleza política y económica sobre todo. Había que terminar con la hiperinflación. Tenemos que tener en cuenta qué sucedía en el mundo en aquella época. En el mundo se había caído el muro de Berlín y había terminado la Guerra Fría. Es decir, que hubo un triunfo del capitalismo en donde el centro del poder estaba en Estados Unidos actualmente. Y desde su capital, en Washington, algunos organismos financieros y universidades desarrollaron un plan de medidas para los países emergentes. Su espíritu principal de esas medidas, conocidas como Consenso de Washington, es la no intervención del Estado en la economía y la aplicación de la ley del más fuerte, es decir, aplicar la lógica del mercado a todos los niveles, tanto políticos, económicos y sociales. Menem, al poco tiempo de asumir, se nota que no está atado ni a las promesas de campaña ni a las tradiciones políticas de su partido, ¿no? Y esto lo demuestra con la designación de su ministro de Economía, que era, eh, que era funcionario de la firma Bunge y Bor, que es Roy, que lamentablemente, bueno, falleció a los 5 días de asumir el ministerio. Lo siguió Rapanelli, que también es de la misma firma. A ese plan se lo llamó Plan BB, por Bunge y Bor, ¿no? Bueno, Menem asumió en julio. En agosto mandó un paquete de leyes al Congreso. Ahí tenía ya un acuerdo con Alfonsín que mandaba las leyes y, y Alfonsín se comprometió a aprobárselas hasta hasta el recambio legislativo del Congreso que iba a suceder en diciembre. Entonces, ¿qué se aprobó en agosto del 89? Se aprobó la reforma del Estado, en donde las empresas y servicios estatales podían pasar
a manos de la esfera privada, digámoslo de alguna manera. Y después la otra ley es la ley de emergencia económica, en donde el Congreso le delega facultades propias de él al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo puede tomar algunas decisiones sin consultarle al Congreso. Entre esas, entre la reforma del Estado, podemos encontrar las privatizaciones de las empresas. ¿Cuál era el diagnóstico? El por qué tenían que privatizarse. Cavallo decía que además del déficit fiscal que pudiera generar alguna que otra empresa, lo que debemos verificar, y se realizó un estudio, la Fundación Mediterránea, que era de Caballo, realizó un estudio en donde decían que las inversiones que realizaban los prestatarios, los servidores públicos, las empresas que prestaban servicios públicos, eran un total despilfarro y que no tenía una meta de eficiencia. Y si los sometíamos a esos procesos en el enfoque del mercado, iba a tener que competir en el mercado y adoptar una cuota de eficiencia en ese caso. Entonces, bueno, las privatizaciones empezaron a suceder, estaban a cargo del ministro Dromi y de María Julia Alzogaray, en donde las primeras privatizaciones en voz de Cavallo, del propio Cavallo, fueron un total desastre. ¿Por qué? Por ejemplo, Entel, la empresa de telecomunicaciones, se privatizó, pero sin desregular el mercado de telecomunicaciones. Así que bueno, eso, además de la indexación de tarifas que provocó tarifas sí, eh, masivas, incontroladas. Cavallo dice que para que una privatización funcione, primero se debe crear un mercado. Y si, por ejemplo, es un monopolio natural que no tiene competencia, pautar cláusulas para determinar las tarifas, que no sean a libre albedrío tampoco. Así que bueno, eso por el lado de las privatizaciones. Que ya lo había hecho, que ya estaba en la agenda del nuevo ministro de Economía, Herman González, que era un contador riojano, eh, por los pagos de Menem. Entre las principales medidas que tomó Herman González fue lo que se conoció como Plan Bonnets, que el Plan Bonnets se puede decir que fue una confiscación de los ahorros que tenían los ahorristas, valga la redundancia, a plazo fijo por títulos de deuda en dólares a 10 años. ¿Cuál era el objetivo, digamos, de alguna manera? El objetivo era reducir la base monetaria, dice Aldo Ferrer, que se esterilizó un 60% de la base monetaria, y también disminuir la emisión monetaria que iban a producir esos vencimientos de los plazos fijos y de los títulos. Pero con las privatizaciones en marcha y con un rumbo neoliberal definido, la hiperinflación subsiste. Es por eso que en marzo del año 1991 llegó el economista cordobés Domingo Cavallo, en donde su idea original era una dolarización. Porque decía que la gente ya razonaba en dólares, ya tenía como punto de valor el dólar, no razonaba en australes, ahorraba en dólares también. Pero, ¿qué decía él? Que si dolarizamos, perdemos la potestad de tomar medidas de corte monetarias. Es por eso que optó por el plan de convertibilidad, que en un principio con el tipo de cambio fijo también perdemos la política monetaria. Pero él creía, y bueno, las estimaciones, que el peso iba a salir del tipo de cambio fijo con el dólar, pero por apreciación del peso. ¿Y por qué decía esto? Porque los índices venían muy bajos de productividad debido a la década perdida, a la llamada década perdida,
Entonces, estimaciones decían que en términos relativos, no absolutos, íbamos a crecer en mayor cuantía que Estados Unidos, y eso es lo que iba a provocar la apreciación del peso. Pero el plan de convertibilidad, perdón, ¿en qué consistió? Consistió en una paridad fija, en donde un peso valía un dólar, y en donde el Banco Central se comprometía a respaldar cada peso con un dólar en el banco. ¿Cuáles fueron los resultados de este plan? Los resultados fue que la inflación bajó abruptamente y se empezaron a retornar los créditos por la baja de la inflación, obviamente. Por otro orden de cosas, podríamos decir que en esa época se vivía lo que es como un déjà vu de la época dictatorial, de la época de la esfera de la plata dulce, ¿no? En donde las personas podían y compraban compulsivamente productos importados y viajaban también. La clase media acomodada viajaba a Nueva York a hacer compras, digamos, de alguna manera. ¿Esto qué consecuencias trajo? Que la industria nacional, las pymes, las empresas no pudieran hacer frente a esa competencia, la competencia internacional. Por ende, cerraron sus persianas varias empresas, que, que conllevó eso a miles de empleados en la calle. Eh, Otra medida a destacar del gobierno de Carlos Menem es el decreto 2284 del 91, que es un decreto anunciado por cadena nacional en donde tiene como finalidad desregular la economía. Y sus principales puntos por ejemplo, la suspensión por 180 días de los regímenes de promoción, de exportación, la suspensión del compre nacional, alguna suspensión y facilitación para despedir a empleados públicos, eliminar aquellas restricciones que impedían el ingreso de capitales para invertir en ciertas industrias que estaba resguardada el capital nación, entre otras cosas. Llegamos al año 1995, las elecciones nuevamente. Menem ganó en la fórmula Menem-Rukauf con el 50% de los votos. Previo había sucedido el Pacto de Olivos con Alfonsín, donde acordaron la reforma de la Constitución y Carlos Menem se podía volver a presentar por 4 años ahora. En 1996 hicieron renunciar a Cavallo y llegó el gobierno Roque Fernández, que tenía como principal problemática resolver el tema de la desocupación, que era el gran problema de aquella época. Entonces llegó, tenía como principal objetivo ese, se siguieron privatizando las empresas, las privatizaciones que ocurrieron en esa época fue la del correo, fue la de los aeropuertos, fue la del banco hipotecario. También se vendieron las acciones de YPF a Repsol. Y también, como punto clave acá, es ver qué estaba pasando a nivel internacional. Felipe Piña nombra y describe esta situación con qué pasaba con los países emergentes que abrían sus economías, privatizaban, tomaban deuda, pero esa deuda que estaba, o sea, respaldada por aquellos capitales internacionales, no tenía paciencia y ante un menor riesgo fugaba su plata hacia lugares más seguros. Y así es como empezaron a estallar algunas economías emergentes. Y se las bautizaron con humor, con bebidas o comidas típicas de los países. Y así fue, por ejemplo, el efecto tequila en México, así fue el efecto del arroz en el sudeste asiático, el efecto vodka en Rusia en el 98, el efecto caipirinha de Brasil el del 99. Y aquí voy a citar algunas frases que dice Gerjunov acerca de esto. Que a raíz del huracán que había azotado Rusia, sumado al sudeste asiático, los capitales internacionales ya no tenían demasiada confianza en los países de economías emergentes. Y si le sumamos a esto el déficit que tenía Argentina en sus sucesivas balanzas comerciales y déficit fiscal, que se financiaba con deuda externa, es decir, desde el 91 al 99
pasamos de tener 60.000 millones de dólares a tener deuda de 123.000 millones de dólares. Esa combinación no fue demasiado oportuna ni positiva para la Argentina. Como conclusión podemos decir que, bueno, el gobierno de Carlos Menem aplicó políticas liberales y de privatización que generó desigualdades y mucho desempleo. Y a partir de eso tendríamos que, que sacar nuestras conclusiones para no repetir los errores cometidos, o mejorar algunas cosas que se pudiera mejorar. Y de alguna manera, y poder de alguna manera, en algún momento, ilusionarnos, pero evitar el desencanto. Muchas gracias.